Gustan pasar los ponentes para algunos cuestionamientos, preguntas que tengan de parte del público. Alguien quisiera preguntar algo. Si me hace favor de otorgar el micrófono al doctor, por favor. Excelentes pláticas. Decían que un profesor de cirugía que para este tipo de procedimientos uno tiene que llegar bien dormido, bien comido y bien amado, ¿verdad? Entonces, la verdad es que son cirugías que son y que requieren una alta capacitación. Como bien sabemos, es la cirugía reina, ¿no? Del tubo digestivo, de cualquier parte del tubo digestivo, la cirugía reina. Por favor, doctor. Sí, muchas gracias por sus presentaciones. Yo les quería preguntar, no hay ninguna duda que el uso de la quimioterapia en el tumor borderline o irresecable es la indicación franca. Yo quería preguntarles cuál es su opinión de la quimioterapia preoperatoria en el paciente en el que es francamente resecable el tumor de entrada. Doctor Huitzil, si gusta o quiere comentarnos, por favor. No, es un tema de controversia porque, una vez más, en esa condición no hay estudios aleatorios que lo avalen. Toda la información adyuvante, toda la información de quimioterapia para mejorar supervivencia es de los estudios adyuvantes que mostré. Sin embargo, sí es conocido, no nada más en cáncer de páncreas, sino prácticamente cualquier cirugía del tracto digestivo mayor, como estómago, recto, que bueno, la práctica clínica sí lo confirma. Tratar de dar tratamiento de quimioterapia o quimioterapia en el contexto adyuvante después de una cirugía mayor es retador. Las series lo que demuestran es que probablemente perdamos un 40 o 50% de los pacientes porque no se alcanzan a recuperar, ¿no? en forma y tiempo para poder recibir un tratamiento adyuvante. Entonces, eso no está capturado en los estudios aleatorios. Los estudios aleatorios adyuvantes empiezan y reclutan una cohorte de supervivientes, ¿no? Pero no son estudios realizados con intención a tratar, en donde estamos todos registrados y vemos. Entonces, pero perdemos más o menos 40-50% de los pacientes cuando los tratamos de forma adyuvante. Entonces, casi exclusivamente en base a eso es que, por supuesto, favorezco el tratamiento en adyuvante. Por favor, doctor. Doctor Chan. Sí. En el Congreso del Páncreas Club de este año se presentaron ya los primeros estudios en cáncer resecable con quimioterapia y sí parece haber beneficio en sobrevida, y el grupo de mejor sobrevida es el que tiene neoadyuvancia, cirugía y más quimioterapia adyuvante. Eso yo creo que es el futuro más inmediato en el tratamiento de cáncer de páncreas, incluso para los resecables. La cuestión es que, como tú bien sabes, el tipo de pacientes que nosotros vemos, por lo menos, por ejemplo, en nutrición, con un tumor pequeñito, resecable al 100% y que venga de no sé qué pueblo, de no sé dónde, es muy difícil que complete la quimioterapia y que llegue a la operación y que luego siga con más quimioterapia. Nosotros tendremos que seguir quizás operando a esos pacientes de primera línea por la dificultad, pero creo que el futuro inmediato sí va a ser en adyuvancia para todos. Doctor Padilla, por favor, ¿alguna acotación? Mira, el punto es que si ustedes ven todos los estudios, en los metaanálisis te dicen que el paciente tiene que recibir, los pacientes que reciben quimioterapia les va mejor. La gran problemática es que muchos pacientes pueden llegar a tener tanta morbilidad que después no pueden recibir la quimioterapia. Entonces, no parece de inicio tan mala idea dar el tratamiento sistémico previo. Ahora, en el estudio, si ustedes leen muy bien ese estudio el que se le da la quimioterapia a los pacientes con tumores resecables, tiene un sesgo. O sea, tú le das al paciente la quimioterapia y sabemos que hay un grupo que va a progresar, ¿sí? Ese paciente que progresa con la quimioterapia ya realmente no debería de ir al Whipple. El problema es que en el estudio sacan a los pacientes que progresaron y dejan a los que operaron. ¿Sí me explico? Entonces eso ya te conlleva un sesgo. Esa es una cuestión importante. Y ahorita otra cuestión, nada más una observación, que decías que claramente hay que dar quimioterapia a los pacientes borderline. Yo creo que probablemente para allá va el camino, pero si ahorita te digo, enséñame el estudio prospectivo, randomizado, doble ciego que avale eso, la realidad es que todavía no lo tenemos, ¿no? Por favor, doctor Huitzil. Bueno, es cierto que las estrategias de tratamiento idealmente deben ser sus méritos vistos a la luz de los estudios aleatorios, pero creo que eso es lo que estamos tratando de comentar, que justamente la cirugía en este escenario tampoco tiene un estudio aleatorio. Y
si uno hace un análisis de cómo son tratados los pacientes con cáncer de páncreas probablemente en el país, habrá que reconocer que los pacientes no son tratados en instituciones de alto volumen que tengan la mortalidad pues que se requiere de menos del 5%, menos del 2%. Yo he revisado reportes de publicación que me parecen muy honestos de mortalidad, pues, básicamente más bien cercana al 15% en literatura nacional. Con una mortalidad cercana al 15% y una expectativa de curación por el procedimiento quirúrgico cercano al 10%, la ventana terapéutica es inversa. O sea, ciertamente también hay un grupo, como se vería el caso de los pacientes con resecabilidad limítrofe, y hablando de cirugías con resecciones vasculares en donde la mortalidad probablemente sea mayor en nuestro medio. Entonces, en nuestro medio habrá que decirlo también, para mí incierto si el Whipple aporta un beneficio o mayor mortalidad para los casos. ¿Alguien que la desee cuestión de preguntar, que por favor, idealmente se doctor? deben de mandar a los pacientes donde tengas el equipo multidisciplinario, ¿no? Por favor, doctor. Sí, estamos hablando en condiciones obviamente ideales, ¿no? Pero ¿tiene algún papel la quimio-radioterapia con manejo neoadyuvante? Primero. Y el segundo, el doctor Chan habló de usar el CA19 como un factor pronóstico de irresecabilidad. ¿Hay algún punto de corte que diga eso? Doctor Chan, no. Doctor Huitzil, primero, por favor, si gusta responder. Sí, puse una diapositiva en donde se resumía la experiencia otra vez no aleatoria de la quimio-radio neoadyuvante. Entonces, al parecer da menos respuesta, pero sin que podamos ser concluyentes al respecto. O sea, genera conversión de pacientes no a resecables, pero como mostré también en la diapositiva, hay por lo menos un estudio reclutando pacientes que examina realmente el valor de la radioterapia en este escenario, ¿no? Si realmente la necesitamos, ¿no? Ahora hay mayor, creo que con razón, favorecimiento de una estrategia de quimioterapia neoadyuvante, y el papel de la radioterapia pues está por definirse en los estudios que están corriendo, ¿no? Y bueno, no sé si con respecto al el nivel del CA19-9, es interesante que en guías ahorita en enfermedad resecable aparece este valor de corte que no está como muy definido, pero para la recomendación, lo que estamos comentando es que sin estudios aleatorios en las guías, por lo menos de NCCN, el cáncer de páncreas localizado aparece como una opción de tratamiento en la quimioterapia neoadyuvante. Es una recomendación como interesante, pero no tiene estudios aleatorios, y la recomiendan aún más en pacientes que tienen como riesgo, y uno de ellos es un CA19-9 elevado y el corte establecen como 300. Doctor Chan, por favor. El nivel es relativamente bajo para los que uno se encuentra generalmente, ¿no? Lo que asusta mucho es ver CA19-9 de miles. Ahí estaríamos hablando de una enfermedad prácticamente irresecable o con mal pronóstico, aunque se ve el tumor quitable. Abajo de 100 se supone que es un tumor que puede tener mejor pronóstico y ser resecable. Es muy valioso el CA19-9 cuando el paciente lo produce, sobre todo para la respuesta postoperatoria. Generalmente baja, y en el transcurso del seguimiento pues puede empezar a subir, y eso habla nuevamente de la enfermedad. No seguía uno mucho por el CA19 entre operarlo o no, pero sí ayuda muchísimo para poder predecir el comportamiento a futuro. Doctor Padilla, por favor. Bueno, hay algunos estudios que te dicen 140, pero según donde leas es diferente. Hay una cosa que se nos olvida en forma muy importante. Número uno, si el antígeno está elevado y el paciente está ictérico, es una causa de falso positivo. O sea, tenemos pacientes que tienen 800 de antígeno, 30 de bilirrubinas, les ponen la endoprótesis y el antígeno se negativiza. Y una cosa que siempre es importante es el antígeno preoperatorio, pero también el posoperatorio. Muchas veces en algunos lugares no se pide, porque si el antígeno continúa positivo o no se negativiza, ese paciente seguramente va a tener un pronóstico diferente que el paciente que tiene el antígeno positivo y después se negativizó, después únicamente de la cirugía estamos hablando. Claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Estamos en tiempo, por favor, con el doctor. La última pregunta. Doctor, por favor. Y la doctora ahorita, perdone. Perdón, doctora, por favor, si me disculpa. Bueno, sabemos que el cáncer de páncreas va a matar al paciente. Digo, porque dice que todavía duda de la cirugía en páncreas. Entonces, de 0 posibilidades de curación
a 10 a 15% de posibilidades de curación con cirugía, pues hay que elegir la cirugía cuando es posible. Ahora, bueno, eso es una. Y la otra, 2 o 4 ciclos de quimioterapia neoadyuvante, porque estaban los esquemas de quimioterapia neoadyuvante, unos daban 2 ciclos y otros 4. Entonces, ¿cuántos ciclos de neoadyuvancia? Doctor Huisil. Otra vez, en ausencia de estudios aleatorios, interesante que la recomendación sea 6 meses de tratamiento neoadyuvante. Ninguno de los que estaban ahí, de los estudios que presentó, hablaban de 6 ciclos. Hablaban No de 6 ciclos, 6 meses. 2 a 4 ciclos. Es correcto. Y entonces llevarlos a 6 preoperatoriamente, habría que hacer un seguimiento quincenal más o menos, porque en el momento en que un paciente que tiene posibilidad quirúrgica se convierte en un paciente sin posibilidad quirúrgica, pues es hasta cierto punto negligente. Sí, me da la impresión de que el hecho de que la recomendación sea 6 meses es un poquito en contrapeso a la conducta que está usted comentando. Es decir, si hacemos un tratamiento de 2 meses y ahí creemos que logramos resección y sometemos al paciente a cirugía, desde el otro punto de vista, que no todo es la resección, estamos hablando del control de la enfermedad micrometastásica y eso sabemos que un tiempo estándar de tratamiento son 6 meses. Entonces, me parece que la recomendación que actualmente existe en las guías, que sea 6 meses, es un poquito para hacer contrapeso con esa corriente de decir vamos a operar a la brevedad. No, operar no es todo, o sea, estamos tratando de hacer y abordar el problema de una forma más global. Entonces, el que sea 6 meses creo que tiene que ver con hacer énfasis en que el tratamiento de la enfermedad micrometastásica es igualmente importante. Entonces, pero justamente esas son las preguntas que no tenemos una respuesta, porque no hay, dijéramos, un estudio que diga, realmente de forma prospectiva esa duración del tratamiento. Está por definirse. Doctor Chan, ¿quisiera mencionar algo? También de acuerdo a lo que comentó la doctora, el adenocarcinoma ductal es el del peor pronóstico y el que habla de esta estadística de tan mal pronóstico, pero hay otras lesiones precursoras, no todo es adenocarcinoma ductal que salió de una PANIN, de una lesión PANIN. Hay otras que son la neoplasia mucinosa papilar intraductal o otros tumores mucinosos que también causan un carcinoma y que el pronóstico es muchísimo mejor. Por eso la operación a veces, siempre se debe de hacer porque puede tener incluso mejor resultado a largo plazo, sobre todo si salió de una neoplasia mucinosa. Esos tumores son lesiones que pueden incluso curarse con la cirugía. Yo tengo pacientes con carcinomas asociados a neoplasia mucinosa papilar intraductal con más de 10 años de seguimiento. El ductal es el que tiene el peor pronóstico sin duda. Y bien a bien sigue siendo la opción, ¿no? El tratamiento, como quiera que sea. El doctor quería preguntar algo, por favor. Bueno, ante la tendencia mundial… Hablaban de radioterapia. La radioterapia es en el momento de la cirugía que con la radioterapia local o es externa o cómo es. ¿Intraoperatoria se refiere? Ajá. No, la radioterapia de los pacientes que llegan a tener indicación se hace en forma posoperatoria ya, o forma adyuvante, si es que el paciente no tiene enfermedad visible o medible o los marcadores se negativizaron y el paciente está lo suficientemente bien para recibir el tratamiento. Porque yo creo que con la intraoperatoria deciría mejor. Ahora sí, doctor, perdone usted la interrupción. Ahora sí. Por favor. Sí, ante la tendencia mundial y México en particular, según la OMS, ¿qué parámetros podemos tener en cuanto a marcadores tumorales? Ya se mencionó el CA19-9, pero ¿habría algo similar a lo que se utiliza en próstata cuando el CA19-9 se manifiesta en forma inestable? Y ante la situación de que en el país no contamos con eco para hacer biopsias gástricas, ¿qué recomendaciones haría precisamente para encontrar lesiones más tempranas, precisamente para llevar a esos pacientes, como ya lo señaló muy bien el doctor Arizmendi, para acompañarlos precisamente en el diagnóstico temprano? Esa sería la mejor apoyo que vamos a tener como médicos.
No se entendió muy bien la pregunta. La pregunta fue o es llevada a ¿cuál es el mejor método o qué es lo que recomiendan los doctores como para poder tener un diagnóstico más oportuno? Recomendaciones a nivel nacional para contar con ecos para hacer estudios transgástricos y para hacer diagnóstico temprano. La correlación con CA19-9 y su experiencia con si tienen algún estudio con pacientes mutados con BRCA2. Bueno, lo que alcanzo a escuchar, entonces no hay una estrategia de detección oportuna para cáncer de páncreas, ni siquiera en las poblaciones de alto riesgo que tengan un cáncer de páncreas hereditario familiar ha sido posible realmente establecer un programa de detección oportuna. Lo que se utiliza en ese escenario es un ultrasonido endoscópico cada 6 meses y una resonancia magnética cada 6 meses. Y las cohortes, aun cuando son pequeñas, sugieren que los pacientes son diagnosticados en una mayor proporción en etapas tempranas en comparación con cohortes históricas. Pero la realidad de las cosas es que entre 6 meses de un estudio y otro los pacientes desarrollan un tumor y eventualmente a veces pues, con una enfermedad avanzada o irresecable. Entonces, y los esfuerzos por incorporar marcadores para detección oportuna en cáncer de páncreas no han fructificado. Doctor Cham, por favor. Pues yo nada más enfatizar lo que ya dijo David. En la población general no es tan frecuente como para que se pueda tener beneficio con un screening a la población, pero los pacientes de alto riesgo sí lo son, sí deben de tener estudios frecuentes. Y eso es además del cáncer de páncreas hereditario, hay otras enfermedades genéticas como las poliposis familiares o las poliposis asociadas a Peutz-Jeghers o a otro tipo de mutaciones que también se requiere un estudio de imagen mucho más temprano, a edades mucho más jóvenes, para encontrar una lesión precursora que pueda en un momento dado curar a un paciente a tiempo. Muy bien. Bueno, estamos ahora sí sobre tiempo. Agradeciendo muchísimo sus ponencias, sus presentaciones fueron muy grande lo que nos dejaron, lo que aprendimos el día de hoy. La verdad es que fue un sueño el haber estado con ustedes, hecho realidad, la verdad, y ojalá que todas las personas que estuvieron con nosotros hayan disfrutado y que hayan tenido también gran conocimiento aportado por ellos. Les agradecemos muchísimo y muchas gracias por